Mi negocio se derrumbó y perdí mi casa de la noche a la mañana. Fui a casa de mi hijo esperando quedarme unos días. Él dijo, papá, mi esposa no está cómoda teniéndote aquí. Aquella noche, dormí en mi coche. Al día siguiente, un mayordomo me llamó. Me dijo que su empleador, un millonario moribundo, había pedido verme antes de firmar su testamento. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca imaginé que a los 62 años me encontraría sentado en mi coche en el estacionamiento de un McDonald's, tratando de averiguar dónde dormiría esa noche. El olor a papas fritas mezclado con el olor a moho de mi vieja Honda y no pude evitar reírme amargamente por la ironía. Hace 3 meses tenía una oficina en el piso 15 de un edificio del centro. Ahora estaba contando los $7. 38 en mi billetera, preguntándome si eso sería suficiente para un café y tal vez una hamburguesa. La caída fue tan rápida que aún no puedo procesarla del todo. 35 años construyendo Harwell Construcción desde cero, y todo desapareció en cuestión de semanas. La demanda de la obra Morrison fue el clavo final en el ataúd. Cuando su fundación se agrietó debido a problemas de suelo que no podíamos prever, vinieron a por nosotros con todo lo que tenían. Mi compañía de seguros encontró una technicalidad para negar la cobertura. Y de repente, me enfrentaba a una demanda de $2 millones que no podía pagar. Perdí el negocio primero, luego la casa. El banco no se preocupó por mi historial de pagos perfecto durante décadas. Los números en una hoja de cálculo no tienen sentimientos, y los míos estaban todos en rojo. Conseguí salvar unos pocos miles de la venta de mis herramientas y equipo, pero ese dinero se fue rápido. Alquiler, comida, gas, las necesidades básicas que había dado por sentadas durante tanto tiempo. Así es como terminé en casa de Michael un martes por la tarde, con una sola maleta y lo que quedaba de mi orgullo. Michael vivía en una hermosa casa colonial en las afueras, el tipo de lugar que había soñado comprar cuando era pequeño. Su esposa Sara tenía gusto caro, y eso se notaba en cada detalle perfectamente ordenado de su hogar. Papá. Michael abrió la puerta, sorprendido, aunque había llamado antes. Pensé que venías este fin de semana. Los planes cambiaron, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Es un mal momento? Antes de que pudiera responder, Sara apareció detrás de él. Nunca había sido su persona favorita, pero la mirada que me dio ese día era diferente. No era solo desagrado. Era algo más cercano al asco. Walter, dijo mi nombre sonando como una carga en su boca. Michael me contó sobre tu situación. Cambié la maleta de mano. Esperaba poder quedarme unos días, solo hasta que me pusiera de pie. No seré ninguna molestia. Sara cruzó los brazos, y noté que la postura de Michael cambió inmediatamente. Había sido siempre un buen niño, pero en algún momento aprendió a leer las emociones de su esposa como si fueran patrones meteorológicos. La cosa es, continuó Sara, su voz adoptando ese tono particular que las mujeres utilizan cuando están a punto de dar malas noticias, envueltas en falsa preocupación. Los Hendersons vienen a quedarse este fin de semana, y ya sabes lo pequeña que es nuestra habitación de huéspedes. Miré a Michael, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Ambos sabíamos que los Hendersons vivían a 20 minutos de distancia y nunca habían pasado la noche en su casa. Tal vez haya un motel cerca, dijo finalmente, sin mirarme a los ojos. Algo temporal hasta que lo resuelvas. Estando allí en su puerta, sentí algo romperse dentro de mí que no tenía nada que ver con el dinero o las casas. Era mi hijo, el niño al que había enseñado a montar en bicicleta, ayudado con los deberes, animado en cada partido de béisbol, el hombre al que había enviado a la universidad, incluso cuando eso significaba asumir más deuda. Entiendo, dije en voz baja. La expresión de Sara se suavizó lo suficiente para parecer compasiva. No es que no queramos ayudar, Walter. Es que este es un momento tan difícil para todos. Michael ha estado tan estresado con el trabajo y yo tengo que lidiar con los problemas de salud de mi madre. No tenemos la capacidad emocional para manejar nuestros propios problemas. Capacidad emocional. Me pregunté cuándo cuidar de la familia se convirtió en algo que requería capacidad, como una conexión a Internet. Por supuesto, dije, lo entiendo. Pero no lo entendía.
No entendía cómo la misma mujer que me había llamado cada vez que necesitaba ayuda para mover muebles o alguien para cuidar de su perro durante las vacaciones de repente me encontraba demasiado pesado para pasar un par de noches en su sofá. «Hay un Hampton Inn desde aquí», dijo finalmente, mirándome directamente. «No es demasiado caro. $95 por noche». Lo había visto en su sitio web antes de venir. 3 noches me dejarían sin casi nada. Suena perfecto, mentí. Sara se iluminó inmediatamente, como lo hacen las personas cuando una situación incómoda se resuelve a su favor. Y una vez que te establezcas en algún lugar permanente, nos encantaría que vinieras a cenar. Tal vez el próximo mes. El próximo mes, cuando la incomodidad de mi presencia se limitaría a unas horas y una cena casera. Abracé a Michael para despedirme y por un momento me abrazó un poco más de lo habitual. Pensé que tal vez iba a cambiar de opinión, invitarme a entrar, decirle a Sara que su padre necesitaba ayuda y eso sería todo. En lugar de eso, me dio una palmada en la espalda y dijo, «Cuídate, papá». Caminando de vuelta a mi coche, escuché cómo su puerta principal se cerraba con un suave clic que sonaba definitivo. Me senté en su entrada durante unos minutos, mirando su casa. El césped estaba perfectamente cuidado. Las camas de flores arregladas con precisión de revista. A través de la ventana del salón, podía ver a Sara moviéndose por allí, probablemente ya olvidándose de que había estado allí. El Hampton Inn estaba lleno. También lo estaba el Holiday Inn Express y los 2 moteles de presupuesto que intenté después. Parece que había algún tipo de conferencia en la ciudad y todas las habitaciones estaban reservadas. Para las 8:00, estaba aparcado detrás de un restaurante abierto 24 horas, tratando de averiguar cómo dormir en un Honda Civic sin parecer un vagabundo. La ironía no se me escapó. Había pasado toda mi carrera construyendo casas para otros y ahora no podía encontrar un lugar para dormir. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. El número en mi teléfono no lo reconocía. Después del día que había tenido, parte de mí quería dejar que fuera al buzón de voz, pero la desesperación te hace contestar llamadas que de otro modo ignorarías. Walter Harwell. La voz era formal, precisa, con un toque de acento que no podía identificar. Hola. Mi nombre es Edmund Blackwell. Estoy llamando en nombre de mi empleador, el señor Harrison Blackwell. Le gustaría mucho reunirse con usted mañana por la mañana si está disponible. Me moví en el asiento del conductor, tratando de encontrar una posición cómoda contra el tapizado desgastado del Honda. Lo siento, ¿quién? Harrison Blackwell, repitió pacientemente Edmund. Quiere reunirse con usted a las 10:00 mañana. Es bastante urgente, me temo. El nombre no me decía nada. En 35 años de trabajo en la construcción, conoces a mucha gente, pero Harrison Blackwell no me sonaba de nada. Creo que puede que tenga el Walter Harwell equivocado, dije. No conozco a nadie con ese nombre. Hubo una pausa, luego el sonido de papeles moviéndose. Walter James Harwell, nacido el 15 de marzo de 1962, anteriormente propietario de Harwell Construcción. Mi estómago se tensó. ¿Cómo sabe sobre mi negocio? El señor Blackwell ha sido muy específico en su deseo de reunirse con usted. No está en las mejores condiciones de salud y el tiempo es muy valioso. Miré a mi alrededor el aparcamiento vacío. Unas horas antes, me habían rechazado en mi propia casa. Ahora, un completo desconocido me pedía una reunión como si fuera alguien importante. ¿Qué quiere? Lamento no poder discutir los detalles por teléfono, pero puedo decirle que el señor Blackwell está dispuesto a compensarle por su tiempo. ¿Le parecería bien $500 por una reunión de una hora? ¿$500? Más de lo que había visto en semanas. Pensé en mis $7. 38, en dormir en mi coche, en la cara de Sara cuando sugirió un motel. ¿Dónde? En la finca Blackwell. ¿Puedo enviarle la dirección? A las 10:00. Estaré allí. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla de mi teléfono. La conversación me parecía surrealista, como algo que le pasara a otra persona. Los extraños ricos no llamaban a los contratistas fracasados y les ofrecían dinero por reuniones. Pero entonces, una semana antes, no habría creído que estaría durmiendo en mi coche.
La dirección llegó unos minutos después, 37 Elmwood Drive. La introduje en mi GPS y no me sorprendió ver que estaba en Millbrook Heights, donde las casas comenzaban en $2 millones y subían desde allí. Intenté dormir esa noche, pero los asientos de la Honda no estaban diseñados para alguien de mi tamaño. Cada vez que comenzaba a quedarme dormido, un coche entraba en el aparcamiento del restaurante, con los faros iluminando mi parabrisas. Pasé la mayor parte de la noche mirando el techo, preguntándome qué tipo de hombre tenía suficiente dinero para pagar $500 por una hora de tiempo de un desconocido. Para la mañana, estaba rígido, cansado y más que un poco nervioso. Me limpié lo mejor que pude en el baño del restaurante, peinando mi cabello gris con los dedos y salpicándome agua fría en la cara. El hombre en el espejo parecía mayor de 62 años, agotado por meses de estrés y una noche en un coche. La mansión Blackwell era exactamente lo que había esperado y más. Las puertas probablemente costaban más que la mayoría de los coches, electrónicas e imponentes, con abejas grabadas en el hierro de los rollos. Una voz vino a través del intercomunicador antes de que pudiera anunciarme. Señor Harwell, por favor, proceda a la casa principal. El camino de entrada se curvaba a través de lo que parecía un parque profesionalmente mantenido. Árboles de roble antiguos alineaban el camino, con sus ramas formando una cúpula sobre mi cabeza. La casa, cuando finalmente apareció a la vista, no solo era grande. Era magnífica. Arquitectura colonial con toques modernos, probablemente 20,000 pies cuadrados, sentada en terrenos que parecían extenderse para siempre. Aparqué mi Honda entre un Mercedes y un BMW, sintiéndome como si hubiera traído una patineta a un espectáculo de coches. Edmund Blackwood me recibió en la puerta principal. Era exactamente lo que había imaginado, alto, delgado, impecablemente vestido con un traje oscuro que probablemente costaba más que mi coche. Su cabello gris estaba perfectamente peinado, y su saludo fue firme pero breve. Señor Harwell, gracias por venir. Señor Blackwell lo espera en su estudio. Me llevó a través de habitaciones que pertenecían a un museo. Alfombras persas cubrían suelos de madera dura que brillaban como espejos. Pinturas al óleo en marcos pesados adornaban las paredes, y cada pieza de mobiliario parecía haber sido fabricada por alguien que nunca había tenido que preocuparse por el dinero. El estudio era más pequeño que las otras habitaciones, pero de alguna manera más impresionante. Estantes de libros de suelo a techo llenos de volúmenes encuadernados en piel, un escritorio de madera de roble macizo y ventanas que daban a jardines que probablemente requerían un personal completo. Harrison Blackwell estaba sentado detrás del escritorio en una silla de ruedas, y pude ver inmediatamente que Edmund no había exagerado sobre su salud. Era delgado hasta el punto de la fragilidad, su piel pálida y quebradiza, pero sus ojos eran agudos, alertas, estudiándome con una intensidad que me incomodaba. Walter Harwell, dijo, su voz más fuerte de lo que su apariencia sugería. Siéntese, por favor. Tomé la silla frente a su escritorio, mis botas de trabajo pareciendo fuera de lugar en su alfombra cara. Gracias por venir, continuó. Imagino que se preguntará por qué quise verlo. La idea había cruzado mi mente. Sonrió y por un momento algo parpadeó en su expresión. Reconocimiento, tristeza. Se fue demasiado rápido para estar seguro. Dime, Walter, ¿recuerdas una noche lluviosa hace 8 años? Exactamente el 23 de octubre. La ruta 12, justo fuera de Millbrook. Se me heló la sangre. No había pensado en esa noche en años. Lo había intentado, pero de repente estaba allí de nuevo. La lluvia golpeando en mi parabrisas, la curva acercándose demasiado rápido, los faros en el carril equivocado. ¿Cómo lo sabes? Harrison Blackwell se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas, sus manos pálidas dobladas sobre el escritorio. Porque, Walter, yo estaba en el otro coche. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Agarré los brazos de la silla, mi corazón latiendo mientras esa noche volvía a mi mente con detalles vívidos. La lluvia, el chirrido de los frenos, el sonido nauseabundo del metal contra el metal. Había intentado tan duro olvidar, pero algunos recuerdos se negaban a quedarse enterrados. ¿Tú? Empecé, luego me detuve. Mi boca se había secado. Harrison asintió lentamente. El BMW que pasó por el guardarraya. Sí, eso era yo.
El 23 de octubre, hace 8 años. Iba a casa desde un sitio de trabajo, agotado después de un día de 14 horas intentando terminar una reforma de cocina antes del fin de semana. La lluvia había comenzado alrededor del atardecer y no había cesado. La ruta 12 siempre era peligrosa en condiciones así, con sus curvas pronunciadas y pendientes empinadas, pero la había conducido 1000 veces. Iba doblando cerca del arroyo de Miller cuando vi los faros. Estaban en mi carril viniendo directamente hacia mí. El BMW estaba patinando completamente fuera de control. Tengo 2 segundos para reaccionar. Te desviaste, dijo Harrison en voz baja, mirando mi cara. Podrías haber estado en tu carril. El impacto habría sido de frente, pero el otro conductor habría recibido la mayor parte del daño. En su lugar, te desviaste a la derecha hacia el guardarraya. Recordaba la decisión, si es que se puede llamar así. ¿Ver el peligro? Evítalo. Giré el volante con fuerza a la derecha, enviando mi camión a un patinazo que me llevó directamente al barrier. El guardarraya apenas había aguantado, pero mi camión estaba destrozado. Pasaste por la barrera, dije, el recuerdo volviéndose más claro. Hacia abajo en el arroyo. 20 pies abajo, confirmó Harrison. El coche aterrizó boca abajo en 3 pies de agua. El impacto me dejó inconsciente. Cerré los ojos, viéndolo de nuevo. Después de que mi camión se detuviera, me quedé allí un momento, aturdido, comprobando si algo estaba roto. Fue entonces cuando oí el chapoteo de abajo, vi los faros apuntando hacia arriba a través de la lluvia. ¿Bajaste?, continuó Harrison. La ladera estaba embarrada, empinada. Te caíste al menos 2 veces, me dijeron. Cuando llegaste a mi coche, estaba llenándose de agua. Los detalles volvían ahora, claros y nítidos. El BMW estaba aplastado como una lata de aluminio, el lado del conductor hacia abajo en el arroyo. El agua estaba entrando por las ventanas rotas. Me había esperado dentro, empapándome hasta los huesos. Agua de octubre helada. La puerta estaba atascada, dije suavemente. Rompiste la ventana del pasajero con una piedra. Te cortaste las manos al hacerlo. Luego me sacaste por la abertura. Recuerdo esa parte claramente. Harrison había estado inconsciente, un peso muerto, sangre corriendo de un corte en la frente. Sacarlo por esa ventana y subirlo por el terraplén había sido una de las cosas más difíciles que había hecho físicamente. Para cuando lo arrastré hasta la carretera, mi espalda estaba gritando y mis manos estaban destrozadas por el vidrio roto. Llegó la ambulancia. Harrison dijo, te quedaste conmigo en el hospital, hasta que llegó mi esposa. El doctor dijo que si hubiera estado en ese agua unos minutos más. No terminó la frase, no necesitaba hacerlo. Me salvaste la vida, Walter. Me moví incómodo en la silla. Cualquiera habría hecho lo mismo. La risa de Harrison fue amarga. ¿Lo habrían hecho? El informe policial decía que 3 otros coches pasaron por el lugar antes de que llegaras. 3 personas que vieron mis luces en el arroyo y siguieron conduciendo. No lo sabía. Después de esa noche, había intentado dejarlo todo atrás. Mi seguro había cubierto el camión. No había tenido más que algunos cortes y moretones, y había vuelto al trabajo el lunes siguiente como si nada hubiera pasado. ¿Por qué nunca me contactaste?, Harrison preguntó. Después de esa noche, quiero decir, nunca llamaste, nunca viniste al hospital. Pensé en cómo explicarlo. No era mi asunto. Estabas vivo, eso era lo importante. Supuse que tenías tu propia vida a la que volver. ¿Mi propia vida?, Harrison repitió. Y había algo en su voz que no podía identificar. ¿Sabes qué estaba haciendo esa noche, Walter? ¿Por qué estaba conduciendo en ese tiempo? Negué con la cabeza. Estoy huyendo de mi esposa, de mi negocio, de todo. Acababa de enterarme de que mi empresa estaba a punto de ser investigada por fraude, violaciones ambientales que podrían haberme enviado a la cárcel durante 20 años. Estaba asustado, en pánico, y estaba conduciendo al aeropuerto para coger el primer vuelo del país. La habitación se quedó en silencio excepto por el tic-tac de un reloj antiguo en la repisa de la chimenea. El accidente cambió todo, continuó Harrison.
Mientras me recuperaba, mis abogados encontraron una manera de limpiar el desastre. La investigación desapareció. Los cargos fueron retirados. Para cuando estaba de nuevo en pie, tenía una segunda oportunidad. Sacó de un cajón de su escritorio una carpeta gruesa de Manila. Construí este imperio por esa noche, Walter. Porque me diste la oportunidad de hacer las cosas bien. Blackwell Industries vale $800 millones hoy. Tengo propiedades en 12 estados, instalaciones manufactureras en 6 países. Todo existe porque me sacaste del arroyo. Mi cabeza estaba girando. No entiendo por qué me estás diciendo esto. Harrison abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre su escritorio. Porque me estoy muriendo, Walter. Cáncer de páncreas, según los médicos me dan 2 meses, tal vez 3. Y antes de irme, necesito liquidar mis deudas. Empujó uno de los documentos hacia mí. Estaba cubierto de lenguaje legal que no entendía, pero podía ver suficientes cifras para ver que eran grandes cantidades con muchos ceros. Esto es mi testamento, dijo Harrison. Desde ayer, eres el único beneficiario de mi patrimonio. Miré el papel, las palabras no tenían sentido. Que todo, Walter. La casa, el negocio, las inversiones, todo va para ti. No encontraba palabras. Imposible. Tienes una familia, hijos. La expresión de Harrison se oscureció. Tengo un hijo que no me ha hablado en 5 años. Está esperando a que muera para heredar suficiente dinero para financiar su adicción al juego y los hábitos de compra de su tercera esposa. Tengo una hija que me llama 2 veces al año, en mi cumpleaños y Navidad, solo para pedirme dinero. Ninguno de los dos estaba en ese arroyo hace 8 años. Empujé el documento hacia él. No puedo aceptarlo. No tienes elección. Ya está hecho. Los documentos están presentados. Los abogados han sido pagados. Cuando muera, todo será tuyo. ¿Pero por qué? Quiero decir, aprecio el gesto, pero ¿qué pasó esa noche? Fue solo decencia humana. No merece esto. Harrison se recostó en su silla de ruedas, estudiándome con esos ojos agudos. ¿Sabes lo que hiciste después de sacarme del agua, Walter? Me diste tu chaqueta. Estabas empapado, temblando. Tus manos sangraban. Y me diste tu chaqueta para mantenerme caliente. Luego te sentaste conmigo en la lluvia hasta que llegó la ayuda. Me sostuviste la cabeza para que el agua no entrara en mi boca. Me había olvidado de la chaqueta. No sabías quién era. Para ti, solo era algún borracho que casi me mató. Pero me trataste como si importara. Como si mi vida tuviera valor. ¿Tienes alguna idea de cuán raro es eso? Cualquiera lo habría hecho, ¿no? No, interrumpió Harrison firmemente. Cualquiera no lo habría hecho. La mayoría de la gente habría llamado al 911 y se habría ido. Te quedaste, te importaste. Y en 30 años de negocios, tratando con miles de personas, eres la única persona que me ha mostrado verdadera amabilidad sin esperar nada a cambio. Sacó otro documento. Este era más corto y más simple. Esto es una carta que te escribí hace 3 años después de mi primer diagnóstico de cáncer. La he reescrito docenas de veces, pero nunca me atreví a enviarla. Siempre pensé que tendría más tiempo, que tal vez encontraría una manera de agradecerte que no se sintiera tan dramática. Señor Blackwell, realmente no puedo, Harrison. Y sí, puedes. Lo harás. Su voz llevaba la autoridad de un hombre acostumbrado a que se le obedezca. Please return the complete translation with proper punctuation for natural speed delivery, without any summaries or explanations. Porque, te guste o no, Walter, estás a punto de convertirte en un hombre muy rico. Me senté allí mirando los documentos, mi mente dando vueltas. Esta mañana me desperté en mi coche con $7 a mi nombre. Ahora, este desconocido me estaba diciendo que iba a heredar cientos de millones de dólares. Hay algo más, dijo Harrison, su voz más suave ahora. Algo que necesitas saber antes de tomar decisiones sobre tu familia. Sacó un grueso archivo de carpetas que no había notado antes, uno con mi nombre escrito en la etiqueta con una caligrafía clara.
He estado siguiendo tus pasos, Walter. No de una manera extraña, añadió rápidamente, al ver mi expresión. Pero quería saber cómo estabas, si eras feliz, si tenías éxito, si necesitabas algo. Contraté a un investigador privado para hacer comprobaciones periódicas. Mi estómago se encogió. ¿Qué tipo de comprobaciones? El último informe llegó hace 2 semanas. Sé sobre tu negocio, sobre la demanda, sobre perder tu casa. Sé que fuiste a tu hijo en busca de ayuda. Harrison abrió el archivo y sacó varias fotografías. Eran tomas de vigilancia hechas con una larga lente. Yo de pie en el umbral de Michael, la cara de Sarah en la ventana, yo caminando de regreso a mi coche. También sé lo que dijeron. La sangre se drenó de mi rostro. ¿Cómo es posible que lo sepas? La sonrisa de Harrison era sombría. El dinero compra muchas cosas, Walter, incluyendo dispositivos de escucha muy sofisticados. Mi investigador grabó toda la conversación. Sacó de nuevo el archivo y sacó un pequeño grabador digital. ¿Te gustaría escucharlo otra vez? No, dije rápidamente, pero Harrison ya estaba presionando el botón de reproducción. La voz de Sarah llenó la habitación, clara y goteando con desdén. No es que no queramos ayudarte, Walter. Es que este es un momento muy difícil para todos. Michael ha estado tan estresado por el trabajo y yo estoy lidiando con los problemas de salud de mi madre. No tenemos la capacidad emocional para manejar nuestros propios problemas. Luego la voz de Michael, débil y arrepentida. Quizás haya un motel por aquí, algo temporal hasta que lo soluciones. Volver a escucharlo fue peor que vivirlo la primera vez. La crueldad casual, la completa falta de empatía. Estas eran personas que me habían llamado cuando necesitaban ayuda para mudarse, cuando querían que alguien cuidara de su perro, cuando necesitaban un cofirmante para su primer préstamo hipotecario. Harrison apagó el grabador. Hay más, si lo deseas. Conversaciones que tuvieron después de que te fuiste sobre cómo estaban aliviados de que no insistieras en cómo habían estado temiendo este día durante meses, sabiendo que eventualmente vendrías pidiendo ayuda. Me sentí mal. ¿Por qué me estás mostrando esto? Porque necesitas entender quiénes son realmente estas personas antes de tomar decisiones sobre tu futuro. Y porque hay algo más que deberías saber. Sacó otro documento. Este tenía el nombre de Michael en la parte superior. Tu hijo debe $43,000 en deudas de tarjetas de crédito. Su esposa tiene una adicción al gasto que han estado ocultando durante años. Su hipoteca está bajo el agua y están 3 meses atrasados en los pagos. Mi cabeza estaba dando vueltas. ¿Cómo sabes todo esto? Informes de crédito, registros bancarios, presentaciones públicas. Es asombroso lo que el dinero puede comprar en términos de información. La expresión de Harrison era sombría. Están enfrentando un embargo, Walter. Dentro de 6 meses, perderán su casa. Pero Michael dijo que los negocios iban bien. Obtuvo ese ascenso el año pasado. El ascenso vino con un aumento salarial de $8,000 anual. El gasto de Sarah aumentó en $30,000 ese mismo año. Harrison me mostró una hoja de cálculo llena de números. Ella gasta más en ropa en un mes de lo que la mayoría de la gente gana. Miré los papeles tratando de procesar lo que estaba viendo. Están en la ruina. Peor que en la ruina, están ahogándose y lo saben. Entonces, ¿por qué no me ayudarían si entendieran lo que es luchar? La risa de Harrison fue amarga. Porque admitir que tenían problemas financieros habría significado admitir que Sarah estaba equivocada. Y Sarah nunca está equivocada. Era más fácil pintarte como el irresponsable, el padre que debería haber planificado mejor. La habitación se sentía como si se estuviera cerrando sobre mí. Todo lo que creía saber sobre la vida de mi hijo era una mentira. La casa hermosa, los coches caros, la existencia suburbana perfecta, todo estaba construido sobre deudas y negación. Hay más, dijo Harrison suavemente. Conversaciones entre tu hijo y su esposa sobre ti, sobre tu situación financiera. Presionó el botón de reproducción en el grabador de nuevo. Probablemente esté esperando que lo saquemos del apuro, dijo la voz de Sarah. Quiero decir, eso es para lo que están los padres, ¿verdad?
para limpiar los desastres de sus hijos. Papá no es mi hijo, respondió Michael. Pero su voz sonaba insegura. Casi lo es. Siempre ha sido impracticado. ¿Quién comienza un negocio de construcción sin planificar para recesiones económicas? Es como si nunca hubiera aprendido a ser un adulto de verdad. La voz de Michael de nuevo. Tal vez podríamos ayudarlo con un pequeño préstamo. ¿Con qué dinero, Michael? Apenas podemos cubrir nuestros propios gastos. Además, él tomó sus decisiones. Tuvo 35 años para ahorrar para la jubilación y construir una red de seguridad. No es nuestra culpa que no lo haya hecho. Pero es mi padre y soy tu esposa. Tu responsabilidad principal es conmigo y con nuestros futuros hijos, no con un anciano que no pudo manejar su vida adecuadamente. El grabador se detuvo. Me senté allí en silencio, sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Hijos futuros. Estaban hablando de tener hijos mientras discutían cómo yo era demasiado carga para ayudarlos. ¿Cuánto tiempo llevas con esto?, pregunté el grabador 2 días. Mi investigador lo envió justo después de que ocurrió. Harrison se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas. Walter, quiero que entiendas algo. Tu hijo no se negó a ayudarte porque no pudo. Se negó porque ella le dijo que lo hiciera, y eligió la opinión de ella sobre el bienestar de su padre. Pensé en Michael como un niño pequeño. Como solía seguirme por las obras con un pequeño casco que le compré. Como se llenaba de orgullo cuando le enseñé a usar un nivel. Como llamaba a mi trabajo construir sueños. ¿Cuándo se convirtió esa admiración en resentimiento? Ha estado trabajando en él durante años, continuó Harrison, aparentemente leyendo mis pensamientos. Tengo grabaciones que datan de 8 meses. Comentarios sobre cómo eres demasiado dependiente, demasiado emocional. Como los hombres exitosos no dejan que los dramas familiares interfieran con sus objetivos. Solía llamarme todos los domingos, dije en voz baja. ¿Cuándo dejó de hacerlo? Harrison consultó el archivo. Hace 14 meses, justo alrededor del tiempo en que Sara comenzó su campaña para ayudar a Michael a establecer límites saludables, con miembros tóxicos de la familia. ¿Tóxicos? Mi propio hijo me consideraba tóxico. Es muy buena en eso. Harrison dijo que era manipulación. Quiero decir, es sutil, gradual. Nunca le dijo directamente que no debía ayudarte. Solo le hizo sentir culpable por querer hacerlo. Le hizo pensar que preocuparse por su padre era un signo de debilidad. Me cubrí la cara con las manos. 35 años siendo un buen padre, poniendo las necesidades de Michael primero, trabajando horas extras para pagar su universidad, su boda, el pago inicial de su primer apartamento. Todo eso borrado por una mujer que me veía como competencia por la lealtad de su marido. ¿Por qué me estás contando esto? Pregunté. Quiero decir, aprecio el dinero, el testamento, pero ¿por qué la investigación? ¿Por qué revolver la ropa sucia de mi familia? Harrison estuvo en silencio durante un largo momento. Porque 8 años atrás, me mostraste lo que es tener verdadera carácter. Arriesgaste tu vida por un completo extraño, y nunca pediste nada a cambio. He pasado estos años observándote, y nunca te he visto desviarte de ese carácter, ni una sola vez. Gesticuló hacia el grabador. Pero también quería asegurarme de que entendieras con qué te estás enfrentando, porque lo que va a pasar a continuación va a poner a prueba cada una de tus relaciones. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando muera, lo cual será muy pronto, y cuando esto se haga público conocimiento, tu familia va a estar súbitamente muy interesada en la reconciliación, vendrán a ti con lágrimas en los ojos, hablando de lo arrepentidos que están, de lo mucho que te aman. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sara probablemente incluso sugiera que su comportamiento fue causado por el estrés, por la preocupación por la seguridad laboral de Michael. Se hará la víctima de circunstancias fuera de su control. Y Michael estará allí asintiendo, creyendo cada palabra. ¿Crees que intentarán conseguir el dinero? No lo creo, Walter. Sé que lo sé. Porque ya lo he visto antes. El dinero lo cambia todo, y de repente todos a tu alrededor recordarán cuánto te importan. Harrison sacó un documento más. Este estaba sellado en un sobre con mi nombre.
Es una carta que quiero que leas después de que me haya ido. Contiene información adicional sobre tu familia. Cosas que descubrí que te ayudarán a tomar decisiones informadas sobre tu futuro. ¿Qué tipo de cosas? Las que te harán muy claro quién puedes confiar y quién no. La expresión de Harrison era triste. Lo siento, Walter. Sé que esto no es lo que querías escuchar, pero mereces saber la verdad antes de tener que tomar decisiones. Tomé el sobre, notando cómo pesaba en mis manos. ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunté. Unos días, tal vez una semana, los médicos no están seguros. Harrison sonrió. Y por primera vez desde que había llegado, parecía genuino. Pero no tengo miedo. He hecho las paces con todo, he saldado mis deudas, incluyendo la que te debía. No me debes nada. Te debo todo. Su voz era firme. Y ahora tendrás los recursos para construir la vida que quieras sin tener que depender de personas que te vean como una carga. Al salir de la finca Blackwell esa tarde, pasé por la casa de mi hijo. El coche de Michael estaba en el camino de entrada, y podía verlo a través de la ventana del salón, probablemente preparándose para la cena. Una noche normal en lo que parecía una vida normal. Pero ahora sabía la verdad sobre lo que había detrás de esa fachada perfecta. La deuda, las mentiras, la crueldad casual, y pronto tendría que decidir qué hacer con esa información. El sobre de Harrison pesaba en el bolsillo de mi chaqueta, lleno de secretos que no estaba seguro de querer conocer. Pero al dirigirme hacia el motel que ahora podía permitirme, me di cuenta de que por primera vez en meses no tenía miedo del mañana. Estaba enfadado, y eso me sentaba sorprendentemente bien. Harrison Blackwell murió una mañana de martes exactamente 5 días después de nuestra reunión. Recibí la llamada de Edmund mientras desayunaba en el restaurante donde había estado comiendo la mayoría de mis comidas. El funeral fue privado, dijo, solo la familia inmediata. No estaba invitado, y eso me venía bien. Ya me había despedido. La lectura del testamento estaba programada para el viernes siguiente. Edmund insistió en que asistiera, aunque ya sabía lo que contenía. Dijo que había documentos adicionales que Harrison quería distribuir, cosas que no se podían manejar a través de los canales legales normales. Pasé esos días intermedios en una especie de limbo. Había pasado de dormir en mi coche a una habitación de motel decente, pero no me atrevía a hacer planes importantes. Una parte de mí aún no podía creer que esto fuera real. Quizás Harrison había cambiado de opinión en el último momento. Quizás su familia impugnaría el testamento. Quizás me despertaría mañana y descubriría que todo había sido un error elaborado. Llegó el viernes por la mañana y Edmund llamó para confirmar la cita. Las oficinas legales de Petonalles y Asociados ocupaban 3 pisos de un edificio del centro que gritaba dinero antiguo, el tipo de lugar donde el mobiliario era más antiguo que la mayoría de las personas, y la secretaria hablaba en tonos reverentes y susurrados. Llegué 15 minutos antes, con el único traje decente que poseía. Era de hace 5 años y ya no me quedaba bien, pero estaba limpio y planchado. La recepcionista me indicó una sala de conferencias en el 20º piso, donde ventanas de suelo a techo ofrecían una vista de la ciudad que probablemente costaba más por metro cuadrado que el apartamento de la mayoría de la gente. No estaba solo. El hijo de Harrison, Richard, estaba sentado en un extremo de la gran mesa de roble, con aspecto de estar en cualquier otro lugar. Era más joven de lo que había esperado, tal vez 35 años, con los ojos agudos de su padre, pero sin su presencia. Su traje probablemente costaba más que mi coche, y su reloj reflejaba la luz de una manera que sugería mucho dinero. Su hermana, Amanda, estaba sentada frente a él, revisando su teléfono con la expresión aburrida de alguien que considera todo esto un desperdicio de su tiempo. Era hermosa de una manera que el dinero hace posible. Cabello perfecto, maquillaje perfecto, ropa que parecía hecha a medida para su cuerpo. Ni uno ni otro me saludaron cuando entré. El abogado, James Petton, era exactamente lo que Central Casting habría ordenado para este papel. Cabello gris, distinguido, traje caro y una voz que sugería generaciones de educación prestigiosa. Extendió varios expedientes sobre la mesa y carraspeó. Estamos aquí hoy para la lectura del testamento de Harrison Maxwell Blackwell, comenzó, con un tono formal e impersonal. Como todos saben, el señor Blackwell hizo algunos cambios significativos en su planificación de la herencia en las semanas
anteriores a su muerte. Richard se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan significativos? Petón consultó sus notas. El testamento anterior, fechado hace 3 años, dejaba la mayor parte de la herencia dividida igualmente entre sus 2 hijos. El Nuevo Testamento, ejecutado hace 2 semanas, anula por completo ese documento. Amanda levantó la vista del teléfono por primera vez. ¿Qué quieres decir con anula? Quiero decir, señorita Blackwell, que el Nuevo Testamento contiene disposiciones muy diferentes. Petón abrió el primer expediente y comenzó a leer en ese tono legal medido que lograba drenar toda emoción, incluso de las declaraciones más impactantes. A mi hijo Richard, que ha esperado los últimos 5 años a que yo muera para heredar suficiente dinero para pagar sus deudas de juego y los gastos de su esposa, le dejo la suma de $100,000. Esto debería ser suficiente para pagar programas de rehabilitación si elige abordar sus adicciones. La cara de Richard se volvió blanca. ¿Qué demonios es esto? Petón continuó leyendo sin pausa. A mi hija Amanda, que me ha llamado exactamente 16 veces en los últimos 5 años, cada vez para pedir dinero para diversos gastos personales, le dejo la suma de $100,000. Quizás esto compre suficientes bolsos de diseñador para llenar el vacío que las posesiones materiales claramente no han llenado hasta ahora. Amanda se levantó de un salto. Esto es una locura. No puede hacer esto. Le aseguro, señorita Blackwell, su padre estaba en plenas facultades mentales cuando ejecutó este documento. Hay evaluaciones médicas que confirman su competencia mental. Entonces, ¿quién se queda con lo demás? Richard exigió. Petón se volvió hacia mí. El resto del patrimonio de Mr. Harrison Blackwell, valorado aproximadamente en $786 millones, incluyendo todos los intereses comerciales, propiedades inmobiliarias, inversiones y efectos personales, se deja a Walter James Harwell. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el zumbido del aire acondicionado a través de las rejillas. Richard y Amanda me miraban como si acabara de materializarme del aire. ¿Quién demonios es Walter Harwell?, preguntó Amanda finalmente. Petón consultó sus notas de nuevo. Según la documentación proporcionada por su padre, el señor Harwell le salvó la vida hace 8 años en un accidente automovilístico. El testamento especifica que el señor Harwell es la única persona que alguna vez le mostró verdadera bondad sin esperar nada a cambio. La silla de Richard raspó contra el suelo mientras se alejaba de la mesa. Esto es una locura. Nuestro padre deja casi $800 millones a un extraño por un accidente de coche. No es un extraño, dije en voz baja. Es la primera vez que hablo desde que entré en la habitación. Saqué a tu padre de un arroyo después de que su coche se saliera de la carretera. Se habría ahogado si no hubiera estado allí. Amanda se volvió hacia mí. ¿Y qué? Hiciste lo que cualquier persona decente habría hecho, y ahora crees que te mereces nuestra herencia. No lo pedí, dije. No sabía quién era tu padre hasta hace una semana. Richard explotó. Nadie da ese tipo de dinero a un extraño. ¿Cuál es tu ángulo? ¿Qué hiciste para manipularlo? Antes de que pudiera responder, Petón carraspeó de nuevo. Hay documentos adicionales que su padre me pidió que distribuyera. Me entregó un sobresellado con mi nombre, luego entregó sobres similares a Richard y Amanda. Les pidió que los abrieran y los leyeran en presencia de todos. Mi sobre contenía una sola hoja de papel con el membrete de Harrison. La escritura era temblorosa pero legible. Walter, leí en voz alta. Si estás leyendo esto, entonces Richard y Amanda acaban de enterarse de que sus años de indiferencia y codicia han dado finalmente su fruto. Probablemente te llamen manipulador, sugiriendo que de alguna manera engañaste a un anciano moribundo para cambiar su testamento. No los dejes. Te ganaste esta herencia hace 8 años cuando arriesgaste tu vida por un extraño. But you be demonstrated every day that you deserve it by living with integrity and kindness. Qualities my children never learn. I looked up to see both siblings staring at me with undisguised hostility. Richard tore open his envelope and began reading in a voice tight with anger. To Richard. Your gambling debts currently total $623,000. You've borrowed against your trust fund
Taken Cash Advances on 17 different credit cards. And forwarded my signature on 3 separate occasions to access funds from accounts you had no right to touch. The private investigator's report is attached for your reference. His face was scarlet now. He was having was investigated. Amanda's hands were shaking as she opened her own letter. To Amanda. In the past 3 years, you've spent over $400,000 on clothes, jewelry, and cosmetic procedures while claiming to be a struggling artist. You've never sold a single painting, never held a job for more than 2 months. And you've been living off money you've been stealing from the household account for years. The documentation is attached. She crumpled the letter in her fist. This is harassment. This is character assassination. This is truth, Petton said calmly. Your father was very thorough in his documentation. Richard turned to me, his face twisted with rage. You did this? You poisoned him against US. I met your father exactly 11 before he died, he said. Last week. Then how did he know about how Richard stabbed himself? Apparently realizing that finishing that sentence would be an admission. Your father hired private investigators, Petton explained. He wanted to understand who he was leaving his money to. That included investigating his own children. Amanda was crying now, but they were angry tears, not sad ones. He was our father. How could the humiliate was like this? Maybe, he said quietly, and I was hoping you'd prove him wrong. The meeting continued for another hour, covering the technical details of the inheritance, the transfer of assets, the legal procedures that would need to be followed. But the real drama was over. Richard and Amanda left without saying goodbye, their faces set in identical expressions of fury and disbelief. As he walked to my car afterward, my phone rang. Michael's name appeared on the screen. Dad, he used her. Is it true about Harrison Blackwell? Word traveled fast in a city this size. I wonder what called him. How the news had already spread. It's true. Jesus, Dad. $700 million. I can't even man, that's incredible. There was something in his voice I'd never heard before. Not excitement exactly, more like calculation. Yeah, he said. It's incredible. Listen, Sarah and I were talking and we feel terribly about the other day. We were stressed, overwhelmed, and we said some things we didn't mean. Nos encantaría que vinieras a cenar mañana por la noche para celebrar y para bien. ¿Para bien? ¿Para bien? Me senté en mi coche fuera de la oficina de abogados mirando hacia arriba al edificio donde acabo de heredar. Más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Hace 24 horas, estas mismas personas me habían dicho que no tenían la capacidad emocional para ayudar a su padre sin hogar. Ahora querían celebrar. Es muy generoso. Dije, déjame pensarlo. Por supuesto. Tómate tu tiempo. Estaremos aquí cuando estés listo. Después de colgar, conduje al cementerio donde estaba enterrada mi esposa. Margaret había estado ausente durante 12 años. El cáncer se la llevó solo 2 años antes. El accidente que lo cambió todo. Me senté junto a su lápida y le conté a Harrison, sobre la herencia, sobre nuestro hijo repentino cambio de corazón. ¿Qué debo hacer, Maggie? Le pregunté a la lápida de granito. Tú siempre sabías lo que era correcto. El viento susurraba entre los robles sobre mi cabeza, pero no sonaba como una respuesta. Solo sonaba como viento. Aquella noche, abrí el sobresellado que Harrison me había dado durante nuestra reunión, el que contenía información adicional sobre mi familia. Dentro había fotografías, registros bancarios y una transcripción de una conversación entre Michael y Sarah de solo 3 días antes. Si realmente hereda todo ese dinero, dijo la voz de Sarah en la grabación, necesitamos asegurarnos de estar de nuevo en sus buenas gracias. He estado pensando en cómo manejar esto. ¿Manejar qué? La reconciliación. No podemos simplemente pretender que no pasó nada. Necesitamos una historia que explique nuestro comportamiento sin hacernos parecer malos. ¿Qué tipo de historia? Estábamos protegiéndolo.
Sabíamos que era orgulloso y no queríamos que se sintiera como un caso de caridad. Así que lo animamos a ser independiente para resolver sus propios problemas. Fue un amor difícil. La risa de Michael sonaba hueca. ¿Crees que lo comprará? Lo comprará. Nadie quiere creer que su familia no le importa. Dale a la gente una explicación que les permita salvar la cara y generalmente la aceptarán. Apagué la grabación y me senté en la oscuridad de mi habitación de motel, sintiendo algo frío y duro asentarse en mi pecho. Al día siguiente iría a cenar a casa de mi hijo, pero no por las razones que esperaban. Llegué a casa de Michael a las 7:00 en punto, llevando una botella de vino que había comprado para la ocasión. No era una botella cara. Quería ver si lo notaban. Sara abrió la puerta, vestida con un vestido que nunca había visto antes, algo que probablemente costaba más de lo que solía ganar en una semana. Walter me abrazó como si fuéramos viejos amigos, abrazándome un poco demasiado tiempo. Me alegra que hayas podido venir. Tenemos tanto de qué hablar. La casa parecía diferente de alguna manera, más limpia, más organizada, como si hubieran pasado el día preparándose para un invitado importante. La mesa del comedor estaba puesta con su mejor porcelana, velas parpadeando en portavelas de cristal. Fue un esfuerzo del que nunca habían hecho para las cenas familiares habituales cuando yo solo era su padre sin dinero. Michael apareció de la cocina, sonriendo ampliamente. Papá, entra. Entra. ¿Te puedo ofrecer una bebida? Tenemos ese whisky que te gusta. Nunca había expresado una preferencia por algún whisky en particular, pero no lo corregí. Solo agua por ahora, dije. Sara tomó mi brazo, guiándome hacia el salón. Pensamos que nos sentaríamos y hablaríamos antes de la cena. Hay tanto de qué ponerse al día. Nos sentamos en su costoso mobiliario, y por unos momentos, nadie habló. Seguían mirándose el uno al otro. Alguna clase de comunicación silenciosa que no debería haber notado. Así que, finalmente, Michael dijo, su voz cuidadosamente casual. Esta herencia, eso es algo. Es de $700 millones, dijo Sara, sacudiendo la cabeza en aparente asombro. No puedo ni imaginar tener ese tipo de dinero. ¿Qué vas a hacer con todo? Todavía no he decidido. Otra mirada entre ellos. Sara se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Walter, antes de que sigamos, Michael y yo necesitamos disculparnos por lo del otro día. Manejamos esa situación muy mal. Estábamos estresados, añadió rápidamente. La madre de Sara ha tenido problemas de salud y mi trabajo ha sido una locura. No estábamos pensando claramente. Sara asintió vigorosamente. La verdad es que estábamos tratando de protegerte. Sabíamos cuánto te gusta ser independiente. Pensamos que si ofrecíamos ayuda de inmediato, te sentirías como un caso de caridad. Fue un amor difícil, dijo Michael, usando exactamente la frase del registro. Queríamos que supieras que creíamos en tu capacidad para recuperarte. Tomé un sorbo de mi agua y estudié sus rostros. Parecían tan sinceros, tan preocupados. Si no hubiera escuchado el registro, podría haberles creído. Es muy considerado, dije. Siempre hemos creído en ti, papá. Me criaste para ser fuerte e independiente. Solo queríamos honrar eso. Sara se inclinó y me apretó la mano. La familia es lo más importante del mundo. Nunca queremos que dudes de que te queremos. Claro, dije, la familia es todo. Ambos se relajaron visiblemente. Sara sonrió, el tipo de expresión radiante que solía reservar para cuando se salía con la suya en algo. Entonces, cuéntanos sobre ese Harrison Blackwell, dijo. ¿Cómo era? Describí mi encuentro con Harrison, omitiendo las partes sobre la vigilancia y los registros. Les conté sobre el accidente, sobre sacarlo del arroyo, sobre cuán agradecido había estado. Lo salvaste, dijo Michael, el orgullo evidente en su voz. Por supuesto que quiso recompensarte. Es como algo de una película, añadió Sara, el héroe que recibe su justa recompensa. La cena fue elaborada. Carne a la parrilla, vino caro, todos mis supuestos platos favoritos. Me hicieron preguntas sobre mis planes, me ofrecieron sugerencias sobre inversiones y asesores financieros.
Sara mencionó una organización benéfica que apoyaba. Algo sobre la alfabetización infantil y lo maravilloso que sería si yo quisiera involucrarme. La filantropía es tan importante cuando tienes medios, dijo. Es una manera de devolver, de hacer una diferencia. Podríamos ayudarte a establecer algo, ofreció Michael. Sara tiene conexiones en el mundo sin fines de lucro. Después de la cena, nos trasladamos al salón para tomar café. Ahí fue cuando Sara sacó el álbum de fotos. Estaba revisando algunas fotos antiguas, dijo, sentándose a mi lado en el sofá. Mira esta. Era del día de la boda de Michael. Todos sonriendo a la cámara. Parecemos tan felices, dijo suavemente. La familia es todo, ¿verdad? Pasó las páginas, mostrándome fotos de vacaciones, cumpleaños, graduaciones, todos los momentos en los que habíamos estado juntos cuando todo había parecido normal. Sé que no hemos estado tan unidos como deberíamos, dijo Michael. La vida se vuelve ocupado. La gente se involucra en sus propios problemas, pero al final del día, somos familia. Eso es lo que importa. Sara cerró el álbum y me miró con lágrimas en los ojos. Espero que puedas perdonarnos, Walter, por no estar ahí cuando nos necesitabas. Queremos hacerlo mejor. Queremos ser una familia de verdad otra vez, añadió Michael. Dejé mi taza de café y le sonreí. Lo aprecio. ¿De verdad? Entonces, ¿estamos bien?, preguntó Sara esperanzada. Oh, estamos bien, dije. De hecho, tengo algo para ustedes. Saqué 2 sobres de mi chaqueta y se los entregué a cada uno. ¿Qué es esto?, preguntó Michael. Ábrelos. Sara abrió el suyo primero. Dentro había un cheque de caja por $25,000. El de Michael contenía la misma cantidad. Papá, ¿para qué es esto?, preguntó Michael, mirando el cheque. Es un regalo, dije. De alguien que entiende lo que es estar pasando dificultades financieras. Ambos parecieron confundidos. ¿Dificultades?, dijo Sara. No estamos pasando dificultades. Saqué una carpeta que había estado llevando y la coloqué sobre la mesa de café. De hecho, tienen $43,000 en deuda de tarjetas de crédito. Están 3 meses atrasados en su hipoteca. El gasto de Sara ha aumentado en $30,000 al año mientras su ingreso ha permanecido constante. La sangre se drenó de sus rostros. «¿Cómo lo sabes?», susurró Michael. De la misma manera que sé sobre la conversación que tuvieron hace 3 días planeando cómo manejar mi reconciliación. De la misma manera que sé que le dijiste a tu esposa que era demasiado carga para ayudarte porque apenas tenías la capacidad emocional para tus propios problemas. La boca de Sara se abrió y se cerró como un pez. Walter, puedo explicar. No necesitas explicar. Lo entiendo perfectamente. Pensaste que era un fracaso, una carga, alguien cuyos problemas eran demasiado inconvenientes para manejar. Probablemente estabas esperando que desapareciera para no sentirte culpable más. Michael se inclinó hacia adelante, con desesperación en su voz. Papá, eso no es justo. Te queremos. No, dije en voz baja. Te quieres lo que puedo darte. Hay una diferencia. Me levanté, abotonando mi chaqueta. Los cheques son tuyos para quedarte. Considéralo como pago por una valiosa lección. ¿Qué lección?, preguntó Sara, con voz pequeña. Que tu padre no es tonto. Y que a veces el karma tarda, pero siempre cobra. Michael también se levantó, con pánico en los ojos. Papá, espera. No te vayas así. Podemos resolver esto. No hay nada que resolver, hijo. Hiciste tu elección cuando te necesitaba. Ahora hago la mía. Pero somos familia, dijo Sara, con lágrimas corriendo por su rostro. La familia perdona. Me detuve en la puerta principal. Tienes razón. La familia perdona. Pero perdonar no significa fingir que no pasó nada. Y no significa que tenga que seguir poniéndome en una posición para que me hagan daño. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Michael. Estoy diciendo adiós. 6 meses después, estaba sentado en el porche de mi nueva casa, mirando el atardecer sobre el lago.
No era una mansión como la de Harrison, pero era mía. Pagada en efectivo, sin hipoteca, sin deuda, sin nadie que pudiera quitármela. La herencia se había finalizado sin disputa. Richard y Amanda Blackwell habían decidido que no valía la pena pelear por $100,000 en honorarios legales. Mantuve las empresas de Harrison funcionando, contratando a buenas personas para manejar lo que no entendía yo mismo. Me enteré por conocidos mutuos de que Michael y Sarah habían usado los $25,000 para ponerse al día con sus pagos de hipoteca. También habían averiguado de alguna manera mi nueva dirección. Michael había llamado 2 veces, dejando mensajes de voz que no devolví. Sarah había enviado una tarjeta en Navidad. No había bloqueado sus números ni rechazado por completo su contacto. Simplemente no respondí. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo la primera vez. Maya Ángel lo había dicho, y tenía razón. La verdad era que ya no estaba enfadado. El enfado requería inversión emocional, y había dejado de invertir en personas que me veían como un medio para un fin en lugar de alguien digno de amor. Hice nuevos amigos en mi nuevo pueblo, personas que me conocían como el tipo que había heredado algo de dinero de un extraño agradecido, no como el padre decepcionante o el pariente incómodo. Me invitaban a barbacoas y partidas de póker, y no esperaban nada de mí excepto mi compañía. También empecé a voluntariar en un refugio local para veteranos sin hogar, ayudando a hombres que me recordaban a mí mismo no hace tanto tiempo. Hombres que habían perdido todo por circunstancias fuera de su control, que solo necesitaban que alguien los viera como seres humanos dignos de dignidad y respeto. Resultó que ser verdaderamente rico no se trataba del dinero en sí. Se trataba de la libertad para elegir con quién pasar el tiempo, a quién ayudar, a quién amar. Se trataba de nunca tener que comprometer tus valores o aceptar maltrato porque necesitas algo de alguien. When the sun disappeared in the mountains, thought about Harrison Blackwell and the night that had changed both our lives. He'd been running away from his problems when he pulled him from that creek. But maybe in a way he'd been running toward this moment, toward the chance to have someone else the freedom he'd never known how to find himself. Margaret's picture sat on the table beside my chair and I my glass of wine in her direction. We did okay, Maggie, I said to the photograph. Where's the son who became exactly what his mother wanted him to be? That's not our fault. The evening air was soft and warm, filled with the sound of crickets and the gentle lapping of water against the shore. Somewhere in the distance, a family was having a barbecue, their laughter carrying across the lake. It was the sound of people who actually enjoyed each other's company, who chose to be together instead of feeling obligated. The sound of real family, the kind you create rather than the kind you're reborn into. I closed my eyes and listened.